El proceso de aforar un pozo implica que ya que se encontró el agua, se comienza a extraer por un periodo que puede ir desde las 48 a las 72 horas para ver qué volumen real de agua tiene. Necesitamos ese aforo para poder ver qué equipo de bombeo se le va a poner, qué ADM se le va a poner, qué duración va a tener ese pozo, etc. Lamentablemente, durante ese proceso, que puede durar hasta 72 horas, se pierde agua. No estamos tirando el agua, es parte del proceso técnico para aforar un pozo. Las pruebas experimentales y prácticas que se hacen en los pozos que son aprovechamientos hidráulicos son dos: prueba de aforo, prueba de bombeo. Estas pruebas se llevan a cabo en el orden mencionado. Las veremos más adelante. Ahora veremos los temas 8.3 y 8.4 respecto a nuestro tema de las pruebas de aforo. Para el que sería el tema 8.3, veremos los requisitos para realizar las pruebas de aforo. En esta sección abordaremos los aspectos esenciales que se deben considerar antes de llevar a cabo las pruebas de aforo. Empezamos con la hidrología subterránea. Conocer las características hidrológicas del subsuelo es crucial para la planificación y desarrollo de proyectos relacionados con la extracción. Tenemos que observar que el acuífero sea lo más homogéneo posible, que no exista bombeo próximo u otras actividades que provoquen variaciones en el nivel del agua subterránea y que el agua bombeada no vuelva al acuífero. Ahora, para el tema de recursos económicos, la selección de métodos y equipo de aforo debe realizarse considerando la relación costo-beneficio, buscando obtener información precisa y confiable al menor costo posible. Es fundamental contar con un presupuesto adecuado para cubrir los costos asociados a las pruebas de aforo, incluyendo el equipo, la mano de obra, los materiales y los análisis de laboratorio. Ahora, pasando a la operación del equipo. El tipo de equipo de aforo a utilizar dependerá de las características del pozo, las condiciones del acuífero y los objetivos de la prueba, pero principalmente veremos que se cumplieran las siguientes características: el pozo haya sido desarrollado correctamente con anterioridad y que esté limpio, sin sedimentos en el fondo, que existan facilidades para medir el caudal extraído del pozo, que sea fácil instalar la tubería o el canal de desagüe, o que la tubería existente desaloje el agua lo suficientemente lejos para evitar la recarga, principalmente cuando se trata de acuíferos libres, y en términos generales que sea fácil medir el nivel de agua en el pozo sin obstrucciones. Ahora, pasando a lo que sería el tema 8.4 para las pruebas de aforo, la ejecución de las pruebas de aforo. A continuación describiremos los dos métodos comúnmente utilizados para realizar las pruebas de aforo, las cuales son la prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo y la prueba de aforo a caudal escalonado continuo. Para la prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo, tenemos un proceso que consiste en extraer agua del pozo a diferentes caudales durante periodos de tiempo específicos, permitiendo que el nivel del agua se estabilice entre cada extracción. Para las ventajas y desventajas, tenemos como ventaja que es un método relativamente simple y económico, adecuado para pozos de bajo caudal. Para las desventajas, tenemos que puede ser más lento que otros métodos y requiere mayor tiempo de inactividad del pozo. Ahora, pasando a la prueba de aforo a caudal escalonado continuo, esta consiste en extraer agua del pozo a un caudal constante durante un periodo de tiempo prolongado, monitoreando continuamente el nivel del agua y el caudal de descarga. Para las ventajas y desventajas, tenemos que es un método más preciso que permite obtener una mejor comprensión del comportamiento del pozo y el acuífero, mientras que para las desventajas tenemos que requiere un equipo más especializado y por ende puede ser más costoso que la prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo. Consideraciones en las pruebas de aforo. La duración de las pruebas. La duración de una prueba de aforo está en relación directa con el tiempo en que se realizan las mediciones tanto de caudal como de niveles de agua. Las mediciones simultáneas de caudales y de nivel de agua por cada escalón deben efectuarse con mayor precisión, ya que su exactitud depende de la consideración de los resultados obtenidos. Abajo les presentamos una tabla donde vemos tiempos de lectura para pruebas de aforo. Medición del caudal de aforo. En las pruebas de aforo se debe disponer de un sistema que permita medir el caudal bombeado y apreciar sus variaciones. En general, son preferibles los sistemas continuos de medición de caudal. Los mejores son los vertedores rectangulares cuando se desea medir caudales grandes, los vertedores triangulares cuando los caudales son pequeños.
Hay vertedores portátiles que pueden ser instalados en el lugar que se necesite. Y pues veremos aquí unas imágenes de ellos. Medición del nivel del agua. Para la medición de los niveles de agua subterránea deben emplearse dispositivos que permitan medir los niveles con un margen de error menor a 1 centímetro y en ocasiones a 0.2 centímetros. Entre los dispositivos manuales tenemos los que se presentan aquí abajo, que son medidores eléctricas por sondas, tanto de hilo como de 2, los medidores por golpeteo sobre la superficie del agua. Uno de los resultados fundamentales de las pruebas de aforo son los datos que permiten elaborar la curva característica del aprovechamiento. Esta curva se obtiene de la relación gráfica existente entre el caudal y el descenso medio en el nivel del agua subterránea en el pozo de prueba. También reciben este nombre las relaciones gráficas entre los caudales específicos y el abatimiento para cada uno de ellos. Se trata de curvas que caracterizan una captación determinada, siempre y cuando los niveles regionales de agua subterránea o el coeficiente de almacenamiento no sufra variaciones importantes. Las averías y el envejecimiento de los aprovechamientos por corrosión, incrustación, etc. suponen variaciones en la curva característica y pueden servir para indicar la necesidad de efectuar reparaciones o mantenimiento preventivo. Introducción a la curva característica. Aquí tenemos una gráfica de una curva característica de un pozo. Una curva característica de un pozo muestra la relación entre el caudal de extracción y el descenso del nivel del agua en el pozo. Esta curva es esencial para determinar la capacidad del pozo y el rendimiento sostenible del acuífero. ¿Qué es el aforo de un acuífero? Bueno, el aforo de un acuífero es el proceso de medir la cantidad de agua que un pozo puede extraer de un acuífero. Para obtener esta información, se realizan pruebas de bombeo y se registra el descenso del nivel del agua en el pozo a diferentes caudales de extracción. Realización de la prueba de bombeo. Para crear una curva característica se realiza una prueba de bombeo. Esta prueba implica bombear el agua del pozo a diferentes caudales y medir el descenso del nivel del agua en intervalos regulares de tiempo. Es crucial mantener cada tasa de bombeo durante un periodo suficiente para estabilizar el nivel del agua. Análisis de datos y creación de la curva. Una vez recopilados los datos, se grafican los caudales de bombeo contra los descensos correspondientes. Esta gráfica nos proporciona la curva característica del pozo. La pendiente de esta curva indica cómo el acuífero va respondiendo a la extracción de agua. Es así como se analiza y se crea la curva. Interpretación de la curva característica. Al analizar la curva podremos identificar el caudal sostenible de la extracción. Un caudal sostenible es aquel que no causa descenso excesivo del nivel del agua, asegurando que el acuífero no se agote. Esto es crucial para la gestión a largo plazo del recurso hídrico. Como podemos ver en la imagen, el gasto de líquido está contra la presión del nodo. Aquí podremos ver el punto de operación. Aplicaciones prácticas en cuanto a la gestión de los recursos hídricos. La información obtenida de la curva característica es valiosa para planificar el uso del agua, diseñar sistemas de bombeo eficientes y prevenir la sobreexplotación del acuífero. Además, ayuda a identificar problemas potenciales como la intrusión salina en zonas costeras. En resumen, la curva característica de un pozo es una herramienta esencial en el aforo de los acuíferos. Nos permite entender mejor el comportamiento del acuífero y gestionar de manera sostenible nuestros recursos hídricos. Tipos de acuíferos y curvas características. En estas imágenes tendremos una vista panorámica de una región con diferentes cuerpos de agua y un acuífero de superficie libre. Ahora exploraremos los diferentes tipos de acuíferos y cómo se utilizan las curvas características para entender su comportamiento. Tipos de acuíferos. En estas imágenes veremos diagramas de los diferentes tipos de acuíferos porque existen varios tipos, cada uno con características únicas que afectan su capacidad para almacenar y transmitir el agua. Los principales tipos son acuíferos libres, confinados y semiconfinados. Acuíferos libres, también conocidos como acuíferos no confinados, son aquellos en los que el agua subterránea se encuentra bajo una presión atmosférica directa. Estos acuíferos están limitados en su parte superior por una capa permeable, como el suelo o el sedimento. Acuíferos confinados. Los acuíferos confinados están cubiertos por una capa impermeable de roca o sedimento, lo que hace que el agua en su interior esté bajo presión. Esta presión puede hacer que el agua suba en un pozo por encima de la parte superior del acuífero cuando éste se perfora. Acuíferos semiconfinados. Los acuíferos semiconfinados tienen una capa de confinamiento parcial
que permite un flujo limitado de agua entre las capas confinantes y el acuífero. Ahora compartiremos algunas recomendaciones clave para realizar un aforo efectivo y sostenible. Puede ser la planificación del aforo. Es crucial una planificación adecuada antes de comenzar. Asegúrate de contar con los equipos y herramientas necesarias, con bombas, medidores de nivel de agua y registradores de datos. Define claramente los objetivos del aforo y elige pozos adecuados. Realización de las pruebas de bombeo. Durante la prueba de bombeo, mide el caudal de la extracción y el descenso de nivel de agua a intervalos regulares. Es importante mantener una tasa de bombeo constante y estabilizar el nivel del agua en cada fase de la prueba. Como tercera recomendación puede ser un análisis de datos. Análisis de datos es recopilar para crear una curva característica del pozo. Esta curva te ayudará a entender la capacidad del acuífero y determinar el caudal sostenible de la extracción. Y por último, el monitoreo y mantenimiento. Realiza monitoreos periódicos y mantenimientos regulares del equipo de medición y del pozo. Esto asegurará la precisión de los datos y el buen funcionamiento del sistema de bombeo. Ya como conclusión, una buena planificación, ejecución y análisis son esenciales para un aforo efectivo del acuífero. Siguiendo estas recomendaciones, podemos gestionar de manera sostenible este valioso recurso.